¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Ya de regreso aquí con el profesor José Luis Orozco, que ahora sí nos va a hablar un poquito sobre lo que ha hecho en relación a la Nissan NP300 y pues cómo ha estado practicando por ahí con el escáner MX900, viendo línea de datos y otros parámetros. Profesor, pues... Ingeniero Daniel Molina, un gusto estar aquí en Autel y bueno, vamos a comenzar a dar algunas explicaciones técnicas que pueden resultar interesantes para todas las personas que nos están viendo en México, en Latinoamérica y en otros países. Muy bien, pues ya lo escucharon. Los vamos a dejar entonces con el profesor José Luis Orozco. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí estamos, ahí está su público. Gracias, señor. Gracias. Adelante. Vamos a realizar en este momento un análisis de la parte electrónica de los vehículos Nissan modelos NP300. Les recuerdo a ustedes que este es un vehículo pues, de uso cotidiano. Es muy amplia su aplicación en diferentes áreas del sector de transporte. Y este vehículo, pues naturalmente tiene los elementos electrónicos que ya tienen los vehículos modernos. Cada vez más y más estamos encontrando partes electrónicas, sensores, actuadores, módulos que permiten hacer que el vehículo sea más eficiente, trabaje con una mayor precisión y que disminuya los consumos de combustible. Aquí tenemos la computadora del motor, por ejemplo. Esta computadora del motor, su función va a ser recibir la señal de todos los sensores y trabajar con los actuadores. Es muy importante porque contiene una gran cantidad de entradas, de líneas de entrada y de líneas de salida. Esta es la computadora del NP300. Y en esta imagen es sumamente importante. Decidimos incluírsela porque nos permite ver los sensores que se utilizan en esta computadora. Esta es la computadora del vehículo y de este lado tenemos los sensores. Hemos colocado alguna información muy útil, como es el nombre en español, pero también el nombre en inglés y sus siglas. ¿Por qué razón? Porque en el momento que nosotros, por ejemplo, pudiéramos estar trabajando con un sistema de plataforma de información, como lo puede ser Identifix, como lo puede ser AllData, por ejemplo, y cuando colocamos nosotros en búsqueda de información, si colocáramos, por ejemplo, sensor de posición del cigüeñal, como estas plataformas trabajan en inglés, simplemente no tendríamos algún tipo de respuesta, como que no existiera. Pero si nosotros colocamos crankshaft position, en ese momento ya nos va a arrojar toda la información, diagramas, ubicación, forma de cambiarlo, códigos de falla, etc. O sea, ya nos va a dar información muy útil relacionado con este sensor. Lo mismo si nosotros tenemos y colocamos CKP en lugar de crankshaft position, vamos a tener la información completa por parte de este tipo de plataformas. Por esta razón, en la información que les estamos entregando en los cursos que estamos haciendo, incluye este tipo de información. Entregarles información en español y con algunas características en inglés para que puedan encontrar más fácilmente la información en las plataformas. Por cierto, no se les olvide que pronto voy a estar impartiendo un curso presencial de vehículos Nissan, NP300, Frontier, Versa, Altima y Sentra en varias ciudades de México. Están invitados. Cuando nosotros colocamos nuestro escáner en el conector OBD, vamos primero a ver la red o la topología, los módulos que se encuentran en el vehículo. Esto es importante porque se debe de establecer una comunicación entre escáner y módulos para saber que está funcionando toda la topología. Y como les comentaba, uno de los módulos importantes corresponde precisamente a esta que es la computadora de motor, y esta computadora de motor va a recibir señal de sensores y señal de actuadores. Naturalmente tiene conexionado de tierra, tiene conexionado a la línea de alimentación y a ignición. Todo esto
nosotros lo vamos a poder ver, analizar, checar y comprobar a través de nuestro escáner. Porque en algún momento determinado vamos a tener alguna falla. Esto es una condición normal de la operación de los vehículos. Podemos tener alguna falta de alimentación en la computadora, podemos tener una falta de tierra, podemos tener algún problema en líneas de comunicación o bien podemos tener algún problema en sensores, en actuadores o en líneas. Y nuestro trabajo, cuando el vehículo está fallando y es reportado a nuestro taller, es detectar cuál es la falla y cuál es el procedimiento de diagnóstico que vamos a seguir. Nosotros vamos a conectar nuestro escáner en el puerto OBD y vamos a cargar los datos. Esto es lo que vamos a ver. Primeramente, tendremos las marcas, tendremos que seleccionar la marca del vehículo que nosotros estamos utilizando y en este caso es Nissan. De ahí vamos a seleccionar el tipo de prueba que deseamos realizar y ya de ahí vamos a entrar directamente. Ya estamos cargando el programa de diagnóstico en este momento de Nissan específicamente y tengo selección automática, selección manual. Ahí voy a establecer cuál es la comunicación que yo debo de tener y ya voy a entrar a diagnóstico. Puedo tener un autoscan o puedo ya entrar a la línea específica y tengo los módulos con los que cuenta el sistema y que yo puedo o debo en un momento determinado checar y verificar cuál es el que yo quiero seleccionar. Voy a regresarme un poco para que ustedes lo vean. Aquí tenemos los módulos. Pueden ver aquí que yo puedo seleccionar, por ejemplo, motor, transmisión, puedo analizar el sistema LAN de comunicación, la dirección asistida, etcétera. O sea, yo ahí voy a poder seleccionar lo que yo desee de acuerdo al tipo de código que me está dando, de acuerdo a la falla que me presente el vehículo. Una vez que yo selecciono el sistema, bueno, ya va a empezar la comunicación. Si mi línea de datos está funcionando correctamente, voy a tener acceso ya a la computadora. Ya estoy dentro de la computadora, en este caso dentro de la computadora de motor. Estoy estableciendo la comunicación directamente con ese módulo y me dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú pretendes checar en este momento? Bueno, yo puedo leer códigos. Tengo aquí, puedo leer códigos, puedo borrar códigos, puedo tener datos en tiempo real, puedo tener pruebas activas, puedo tener información de la computadora o incluso funciones especiales. O sea, ya quedará determinado por lo que yo quiero hacer con mi vehículo, con mi módulo y con mi escáner. ¿Para qué? Para que me dé información. Les recuerdo a ustedes que es muy importante que yo, como diagnosticador, como una persona que detecta las fallas en los vehículos, es tener información. Y la única forma de tener la información, ¿cuál es? Pues utilizando equipo de diagnóstico, como es el caso del escáner. Este escáner Autel, que lo decidimos utilizar, es porque es un escáner de alta gama y que nos permite hacer una serie de mediciones que son las que tú vas a ver aquí. Estamos aquí entonces ya con los datos en tiempo real del sistema y pues vamos a ver las señales. Establece comunicación el escáner y yo tengo ya en este momento los diferentes parámetros de la línea de datos. Ahí los pueden ver ustedes. Estamos haciendo un barrido directamente de nuestro escáner para ver la línea de datos y depende lo que yo quiera seleccionar. Ahí voy presionando el botón en estos recuadros para poder seleccionar los elementos que yo deseo ver. Quiero señalar una cosa, que si a mí me dicen yo tengo 50 datos o tengo 100 o tengo 200 datos, pues por lo menos sí debo de saber de los más importantes porque ellos me van a permitir ver estos valores. Esto es de verdad importante y ahí yo los tengo. Ahí vean, lo estoy deseleccionando. Me voy a ir hasta la parte de arriba para que veamos algunos así rápidamente, ¿no? Yo tengo el nombre en la parte superior, el nombre del ítem que voy a seleccionar
por medio de los recuadros. Posteriormente tengo los valores y tengo la unidad. A mí me dice, por ejemplo, en este momento yo tengo la temperatura del vehículo a 80 grados, es lo que me refleja el sensor de temperatura, que es el sensor llamado ST. Tengo también el voltaje de batería, que es 12.24, el sensor de temperatura de admisión, 40 grados centígrados, etc. O sea, yo tengo aquí los datos que sin ellos me sería un tanto difícil localizar las fallas. Yo en lo personal tengo contacto con muchos de mis alumnos y me llegan a consultar acerca de algún vehículo. Entonces, ellos se encuentran a una distancia de donde yo estoy y yo no puedo ver el vehículo, pero sí puedo ver los datos. ¿Por qué? Porque toda esta información en tu escáner Autel simplemente la puedes fotografiar, puedes tomar la fotografía de esta imagen, o bien, como lo estamos haciendo aquí, estaba el vehículo y lo que hicimos fue tomar una película. O sea, esa capacidad es bastante buena. Se grabó, se hizo la grabación de la película donde viene la línea de datos y esa me la mandan, ya sea por plataformas como WhatsApp o por correo electrónico, o simplemente me la suben a Mediafire y yo de ahí lo bajo y puedo observar la línea de datos, que es bastante importante. Estas son una de las aplicaciones que tienen esos escáneres de alta gama y que me permiten ver los datos. Claro, mi trabajo es saber interpretar esta información, ¿sí? Porque puede ser que yo diga 100 informaciones, me voy a perder. Aquí tengo, por ejemplo, el sensor de APP del cuerpo del pedal del acelerador y también el sensor de posición del acelerador. Ahí tengo los datos y aquí estoy presionando el acelerador y ustedes pueden ver cómo están cambiando ya los datos gráficos que vienen más adelante, pero ahorita estoy viendo los datos numéricos y estos datos numéricos me están diciendo cómo yo estoy pisando el pedal del acelerador. Si yo tuviera una falla en el pedal del acelerador, por ejemplo, yo tendría la información aquí la vería, yo vería un brinco, vería un cambio y aquí pueden observar ustedes cómo está la señal, pero ya tengo la señal gráfica. Observen ustedes que ya tengo la señal gráfica y la señal gráfica es muy interesante. De este lado me está diciendo los ítems que fueron seleccionados y aquí tengo los valores en valor de voltaje, pero ahora ya tengo las gráficas. Y tengo aquí la información, pero en gráfica. Vean ustedes lo interesante. Tengo los ítems que seleccioné previamente en mi línea de datos y ahora ya tengo los datos, pero en gráfica. ¿Por qué razón es importante esto? Porque si yo piso el pedal del acelerador, el valor del voltaje que estaba numérico, ahora lo tengo en forma de gráfica. Y si el pedal electrónico está mal, si el pedal electrónico tiene algún defecto, yo aquí voy a verlo, porque esta variación tiene que ser una variación lineal. Y en este caso, los dos sensores, APP1 y APP2, tienen que estar cambiando. Entonces, yo estoy verificando esa información. Esta información me la mandan a mí, por ejemplo, a distancia. Entonces, si yo detecto un problema aquí en código de falla del pedal, por ejemplo, y segundo, detecto que en esta gráfica se presenta una anomalía, entonces estaremos ya detectando o acercándonos para detectar el problema. Ya aquí corresponderá utilizar nuestro multímetro digital para ir a la salida de nuestros sensores. Y recuerden ustedes que el pedal electrónico, pues al ser instalado junto con el cuerpo de aceleración, llevó a quitar el chicote que antiguamente se utilizaba. El pedal electrónico lo que hace es que tiene dos sensores que son conocidos normalmente con el nombre de APP. Ellos reciben una tierra, una alimentación de 5 voltios y nos van a entregar una tensión hacia la computadora del motor, hacia la SM. La computadora de motor recibe esos datos y va a aplicar una señal de PWM hacia el motor del cuerpo de aceleración, lo cual va a provocar que la mariposa abra y cierre
la mariposa abre y cierre y en ese instante se presente un movimiento tanto de la mariposa como de los sensores del cuerpo de aceleración, conocidos con el nombre de TP. A veces le llamamos TPS o TP simplemente. Y ellos le van a indicar a la computadora cuál es la posición de la mariposa. Pero todo esto yo lo puedo ver y ya lo verificamos en la gráfica anterior por medio del escáner. Puedo saber el estado que se encuentran estos sensores en un nivel numérico, en un nivel gráfico, lo cual es muy útil. Y recuerden ustedes que no únicamente vamos a tener la señal de un sensor, prácticamente todos los sensores, y también tendremos datos de actuadores. Vean, y nuevamente vamos a detallar esto. Ahí seleccionamos ya directamente el sensor de aceleración y estamos pudiendo verificar esta variación de voltaje, estamos pudiendo ver los cambios de manera gráfica y de manera muy entendible. Entonces, esta información conviene muchas veces archivarla en nuestra computadora. Yo lo que hago y recomiendo siempre es que le hagan un archivo a cada vehículo que reciben para hacerle pues un guardar datos de ese vehículo para saber qué se hizo, cómo llegó, qué datos reflejó y de esa manera tengamos un historial del vehículo. Entonces, por esa razón yo tengo aquí esta información. Veamos ahora la selección de un dato más, que es la velocidad, o sea, las RPM. Yo aquí tengo, el vehículo todavía no tiene RPM, no está con el switch prácticamente abierto. Tengo el valor de los sensores del acelerador aquí ya graficados, pero ya encendí el vehículo. Cuando yo enciendo el vehículo, empiezan a variar las RPM, porque voy a empezar a acelerar y desacelerar. Y ahí tenemos... Pero aquí pasó algo muy interesante. Voy a detener la imagen porque pasó algo muy interesante que quiero que vean. Pueden notar que en este momento las RPM subieron, pero las señales del pedal electrónico no habían cambiado. Entonces ahí entraría la duda. Oye, pero ¿por qué razón las RPM suben sin que yo pise el pedal del acelerador? La respuesta es porque acabamos de encender, o sea, nosotros en este momento dimos marcha, el vehículo arrancó, aumentaron sus RPM, se estabilizaron y en ese momento, hasta este punto, yo es a donde estoy presionando el pedal del acelerador y en este momento las RPM es cuando van a estar cambiando. Es así como se está comportando el sistema y el pedal electrónico le manda la información a la SM se la va a mandar ya a cambios en el tiempo de inyección de los inyectores y también en el tiempo de quemado y las bobinas de encendido. Seguimos viendo aquí la gráfica y podemos ver cómo aceleramos, desaceleramos. De entrada, bueno, aquí tengo la señal del pedal electrónico y estoy viendo el comportamiento de mi pedal electrónico. A veces se llega a presentar una falla, hay una falla muy característica que se presenta, que el vehículo no acelera, sí camina, sí el vehículo arranca y si lo haces funcionar o el cliente lo hace funcionar, el vehículo camina, pero sin embargo no logra dar la potencia necesaria, o sea, no acelera lo suficiente. Existen diferentes razones por las cuales sucede eso, mínimo unas 10 cosas diferentes por las cuales no se presenta ese problema. Una de ellas es de que uno de los focos de stop esté fundido. Si el vehículo tiene un foco de stop fundido, en ese momento el módulo que controla a ese foco, que es un módulo inteligente, detecta el problema. Depende de la marca, depende del modelo, depende de los años. Pero ya se está dando ese caso, que uno de los focos de stop está fundido, lo cual va a provocar una condición muy peligrosa de manejo del vehículo. ¿Por qué? Porque si el conductor maneja el vehículo, pisa el pedal del freno y no prende los stop, puede tener un alcance. Entonces, lo que han hecho es que a través de la caja de fusibles y relevadores inteligente, ya en los vehículos más modernos, detecta a través de relevadores inteligentes
que ese foco está fundido porque no pasa corriente y provoca a que le mande al SM, no aceleres, o sea, sí vas a encender, sí vas a lograr que el cliente llegue a su domicilio, pero simplemente no va a acelerar para hacer que el vehículo sea llevado al taller. Va a encender el check engine en el tablero, no acelera y en ese momento me va a tocar verificar. Pero yo les decía, va a haber causas diferentes, 10 causas diferentes, que puedo tener un problema de carga, puedo tener un problema de batería, puedo tener un problema del cuerpo de aceleración, del pedal electrónico, puedo tener un problema en el sistema de vacío, puedo tener un problema en un sensor de ABS, o sea, en muchos lados, cuerpo de aceleración, pedal electrónico. Entonces, mi trabajo, mi función es la de investigador, checar, medir, analizar y comprobar a dónde tengo el problema. Por eso es la importancia de poder ver, analizar, checar y entender la línea de datos, porque me va a poder ver y me va a poder entregar los valores y verlos y analizarlos y checarlos. Y yo en este caso, si tengo un problema, si tengo una falla, la voy a poder encontrar fácilmente. No tanto nada más con el puro código, porque a veces un código de falla refleja un problema, de otro lado se reflejan las fallas a través de códigos. Entonces hay que ser cuidadoso. Veo el código, pero posteriormente tengo que hacer un análisis de línea de datos y en eso tú eres un experto o lo serás en muy poco tiempo. En esta otra información de línea de datos tenemos las RPM, hemos seleccionado las RPM y de lo que hemos seleccionado. Hemos seleccionado el tiempo del pulso de apertura de inyectores. Aquí estamos acelerando, podemos ver las RPM y desacelerando. Vemos la variación en color azul, vemos la variación como sube y como baja, y en la parte de abajo tenemos el valor de milisegundos. Aquí yo tengo, aquí me dice milisegundos, y en este caso tengo, y quedó congelado en la imagen, un valor de 8.12. El valor en ralenti de apertura de inyectores con el motor caliente, estamos hablando de unos 90 o de unos 100 grados, debe ser de 2.5 a 3 milisegundos. Eso me va a indicar que yo tengo una buena inyección. Esto es importante. Estas son una de las mediciones que yo siempre pido. ¿Por qué? Porque si tengo una falla en admisión, si yo tengo una falla en algún sensor de oxígeno, se va a ver reflejado en este dato. Aquí yo lo tengo en este lugar. Pero mira, observa, seleccioné lo que es mis pulsos de inyección. Yo aquí tengo 2.51 milisegundos con unas RPM de 712, que era lo que te estaba yo comentando. En ralenti, con el motor caliente, yo voy a tener estos valores, 2.5 a 3 milisegundos. Esa es una condición correcta. Si está fallando, por ejemplo, mi ST, que es el sensor de temperatura, si está fallando alguno de los sensores de oxígeno, entonces este dato se me va a mover. El vehículo empieza el aumento de consumo de combustible, aumentan las emisiones contaminantes y cambia el tiempo de inyección. Entonces, yo al ver este dato, por ejemplo, si estuviera en ralenti con el motor caliente y yo lo tuviera, porque yo lo veo a veces, no sé, 10 milisegundos y el vehículo está echando mucho humo negro, entonces yo ahí lo veo y digo, sí, lógico, tiene una lógica el hecho de que esté echando humo negro, porque aquí yo voy a tener demasiado combustible. Y en ese momento los sensores de oxígeno me van a entregar un nivel alto. Te recuerdo que los sensores de oxígeno están monitoreando antes del catalizador y después del catalizador la mezcla aire-combustible, que debe de ser la correcta. 14 partes de aire por una de combustible. Y si ese valor no se da, si yo tengo mayor cantidad de combustible, lo voy a ver aquí. Y al verlo aquí,
sabré que existe un problema y me va a tocar ya entonces entrar a otra línea de datos para ver cómo se encuentran otros parámetros. Nuevamente regreso al video y vean ustedes cómo yo tengo variación de mis RPM y el pulso de inyección, que ya lo dejé correr en este momento. Pueden ver cómo está subiendo y bajando el pulso de inyección. Es normal que aquí yo tenga 8.12 porque habré acelerado y entonces yo tengo la necesidad de tener un nivel alto de inyección. Vamos a ver ahora el dato del pulso de inyección, pero le pusimos en color rojo la temperatura del refrigerante, porque el ST es un sensor de temperatura que me refleja la temperatura del anticongelante, que es la temperatura del motor, y es importante que yo la sepa. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una temperatura determinada, eso me va a afectar en el tiempo de inyección, que en este caso son 2 milisegundos. Por ejemplo, ustedes están en un lugar muy frío y encienden el vehículo. En ese momento, al encenderlo, ¿qué va a hacer el sistema o qué debe hacer el sistema? Aumentar la inyección. ¿Para qué? Para que caliente rápidamente el vehículo. Y ese parámetro es manejado por la información que entrega a la SM el sensor de temperatura. Por esa razón es importante hacer esta verificación en la línea de datos. Aquí tenemos sensor de temperatura del refrigerante, el pulso de inyección, las RPM y podemos nosotros observar esta información. Ahí está, ya tenemos las RPM, ya está encendido el vehículo y ahí tenemos los datos, toda esta información, de verdad, todas estas gráficas. Es para lo que sería un médico, por ejemplo, un electrocardiograma, que permite saber el estado del corazón de una persona, simplemente por la gráfica que se refleja. Entonces yo aquí voy a poder ver la señal de mis sensores, la señal de mis actuadores, la señal y el estado de operación de mi computadora, las líneas de comunicación, etc. Y vamos a ver las funciones de mantenimiento. En este caso, en las funciones de mantenimiento tenemos algunos valores. ¿Qué vamos a hacer aquí en estas funciones de mantenimiento? Bueno, vamos a tener ajuste de velocidad de revolución de vacío del motor, aprendizaje de posición del acelerador, control de autoaprendizaje del motor y aprendizaje de volumen aire inactivo del motor. Esto es lo que nosotros vamos a poder trabajar en esta sección. Entonces nosotros cargamos la operación, iniciamos el sistema y en ese momento, al establecer comunicación, nos va a permitir hacer la selección que yo haya hecho para poder tener. Me está diciendo en este momento, me empieza a dar instrucciones. Recuerden ustedes que muchas veces son muchos de los parámetros que me pida. Entonces, para evitar un error que yo me tenga que aprender de memoria, la información está entregada por el escáner. Por ejemplo, aquí me dice, toque OK y establezca comunicación de ralentí. El objetivo de las condiciones son que el motor esté calentado, o sea, que ya tenga una temperatura normal de operación. Las cargas de aire acondicionado y luces están apagadas. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy realizando ajustes, no debo de tener cargas. Las cargas en el motor, como son luces, accesorios, aire acondicionado, sí son importantes. Y son importantes cuando estamos tratando de analizar el sistema de carga, cuando estamos tratando de analizar algún problema de alternador, un problema de batería o algún problema, incluso si el vehículo trae sensor de batería, es importante checar este punto, que esté operando, pero eso será en el caso que yo estuviera comprobando, verificando, checando lo que es la parte de mi sistema de carga, pero no para hacer un ajuste. Y también dice en la nota, esta función no es necesaria durante el procedimiento de servicio habitual. Tenemos aquí la función de mantenimiento. Podemos ver algunos parámetros como es ajuste de velocidad de revoluciones en vacío, aprendizaje de posición del acelerador cerrado,
control de autoaprendizaje, aprendizaje de volumen de aire, que era lo que estábamos comentando. Entonces vamos a ver este proceso. Seleccionamos este valor, se establece la comunicación y aquí nos da una información el sistema. Ya nos está reflejando esta información. Nos está diciendo primero el estado actual, dice esperando la operación, y la información de apoyo nos dice esta función permite borrar el valor de control de autoaprendizaje. El uso inadecuado de esta función puede causar una mala capacidad de conducción mientras se completa el autoaprendizaje de la SM. Mira, en algunas ocasiones te vas a encontrar con que se genera algún problema de comunicación. Te recuerdo que las computadoras o módulos trabajan con hardware, que es la parte física, la computadora física, pero también trabajan con software. Y en algunas ocasiones entra en conflicto el software, por ejemplo. Entonces, esta función es para hacer un reset prácticamente de la computadora, un reinicio. Inclusive llega a suceder una problemática que a veces cambian la batería y no colocan el soporte de voltaje que debe de tener cuando hacen cambio de batería. Eso es algo delicado porque podemos tener una serie de problemas. Siempre que cambies la batería, tienes que colocar soporte en la batería para que no tenga ningún desajuste en los diferentes módulos. Pero si en este vehículo ya está el problema porque cambiaste la batería, no diste el soporte y la computadora de motor está como errática, no funcionando de manera correcta ni adecuada, entonces tienes que hacer este autoaprendizaje. Aquí te va a decir B1, te va a decir el porcentaje y debe de llegar al 100% para que nos indique que está efectuada la operación. Ya lo está haciendo el escáner y en ese momento nos dice 100%. Ya alcanzamos el valor necesario. Como tú sabes, el cuerpo de aceleración juega un papel muy importante en el vehículo. Y el cuerpo de aceleración, cuando es mal manejado dentro de su operatividad, dentro de la forma de darle servicio y mantenimiento, te va a provocar una falla muy común que le llaman descalibración del cuerpo de aceleración. Esta descalibración del cuerpo de aceleración en realidad no se da en una descalibración del cuerpo. El cuerpo no se descalibra. El cuerpo tiene un motor, tiene sensores. Él no es susceptible a ser desprogramado. Quien se desprograma es la computadora de motor. Ella sí se desprograma. ¿Cuándo sucede esto? Normalmente cuando está el vehículo con el switch abierto y alguien mete el dedo en la mariposa, cosa que no se debe de hacer. Y la mariposa está cerrada, entonces tratan de abrirla, entonces se forza y en ese momento se genera una desprogramación en el cuerpo de aceleración. O bien cuando desconectan el arnés. Te recuerdo que en la computadora se va a recibir una información. Yo tengo aquí el cuerpo de aceleración, tengo el arnés, tengo estos cables, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cables. Son los cables que están en el cuerpo de aceleración. Y estos cables, algunos van a dar a la computadora para alimentación, algunos van a dar a la computadora a nivel señal y también el conexionado que viene de la computadora en PWM para controlar el motor. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, a la hora de dar mantenimiento, desconectan el arnés del cuerpo de aceleración teniendo los módulos despiertos. Entonces, cuando se procede a hacer eso, cuando se quita el arnés, la computadora lo que hace es que ella busca a su cuerpo. Pero como ya lo quitaron, entonces la computadora empieza a moverse en los parámetros y lo único que va a generarse es una desprogramación. Tú conectes de inmediato el cuerpo o en 5 minutos o en 10 minutos, tú vas a tener una problemática, que es un problema en el ralentí. Empieza a ratear, o sea, suben y bajan las revoluciones, por ejemplo, o el vehículo se queda muy acelerado. Y ese tipo de problemas, la única forma que tienes para solucionarlo
es una reprogramación del cuerpo de aceleración en la computadora. ¿Hay que quitar el cuerpo de aceleración? Sí. O lo quitas teniendo módulos dormidos, número 1, o número 2, lo haces, puedes tener una descalibración, puedes tener una descalibración, pero sin embargo, debes de tener un escáner para poder realizar la programación nuevamente del cuerpo. ¿Para qué es importante quitar el cuerpo de aceleración? Para limpiarlo. Hay que limpiar el cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración se ensucia con el uso del vehículo. Algunas personas me han llegado a comentar, no, profe, no es que no hay que quitar el cuerpo. No, sí hay que quitarlo, porque tienes que limpiarlo tanto en la parte en esta parte de enfrente como en la parte de atrás. Y eso es normal y hay que estarlo haciendo cada cierto tiempo. Dejas, te repito, o los módulos dormidos y lo quitas, o en su defecto lo quitas y después haces el ajuste. Tenemos aquí esta función, la función de mantenimiento, y vamos a hacer nuestro ajuste del cuerpo de aceleración. Dejamos correr el video, ahí estamos estableciendo ya la comunicación y vean, estos son los parámetros que yo te comentaba. Son muchas las cosas que yo necesito, varias las cosas, entonces para que no se me olviden, ¿qué hace el escáner? El escáner me va a dar información de lo que yo tengo que hacer. Número 1, la batería debe de tener un voltaje de 12 voltios. Si tú tienes un problema en el voltaje de tu batería, tienes un problema en tu alternador, en tu sistema de carga en general, no vas a poder realizar la programación. Entonces, lo primero que hacemos es verificamos que yo tenga mínimo 12 voltios. Segundo, la temperatura del refrigerante debe estar entre 70 y 100 grados. ¿Sí? Se recomienda permanecer abajo de los 80 grados. El interruptor en encendido y el interruptor de carga eléctrica apagado. O sea, quitar aire, apagar faros, etc. Y después, para el vehículo equipado con luz diurna, gira el interruptor de la luz a 1. Solo encienda la luz pequeña. El motoventilador apagado. O sea, estás quitando cargas. La posición del volante en una posición media y recta. Porque acuérdate que en los sistemas donde existe la dirección asistida, si se está girando el volante, el motor de la dirección consume. Y si consume, toda esa carga se va a dar a la batería y al tener un voltaje un tanto bajo de la batería nos va a provocar que no podamos efectuar este ajuste. Y luego debemos de tener una velocidad del vehículo. Y después podemos observar los siguientes parámetros a cubrir. Como yo les dije, es largo. Ya tengo aquí el punto 9. Señal del aire acondicionado apagado, etc. Aquí vienen las condiciones que yo debo de tener. Una vez que cumplimos con todas estas condiciones, le vamos a colocar la función de OK. Ahí entramos y nos está diciendo, en este momento, esperando la operación de esta función, permite la SM, ya nos está diciendo que nos permite el ajuste del sistema. Entonces, en ese instante, el sistema, pues ya irá realizando la función y me va a llevar a determinar si ya está en condiciones y se lleva a cabo lo que es el ajuste del cuerpo de aceleración, que como ya les comenté, no es ajuste directamente en el cuerpo, es ajuste en la computadora que se refleja en la operación del cuerpo, eso sí, y es sumamente importante tenerlo y llevarlo a cabo a través del sistema que les estoy comentando. Ahí están las funciones y en ese momento, si mi cuerpo de aceleración es programado por medio de lo que está haciendo mi escáner, en ese momento va a concluir y me dirá que ya tengo ajustado y en condiciones operativas del cuerpo de aceleración.
Ya que están esas condiciones dadas, bueno, ya podemos ver algunas cosas, como unas RPM del vehículo estables. Aquí tenemos el valor ya de unas RPM estables y podemos observar que cuando nosotros, bueno, tengamos el motor apagado y pisemos el pedal del acelerador, que son estos parámetros, no me va a variar las RPM porque el motor está apagado. Esto se produce hasta que yo encienda el vehículo y cuando yo enciendo el vehículo, en ese momento se da esas condiciones de operatividad ya de las RPM. Aquí lo podemos observar. Aquí podemos ver, vean ustedes, ya encendí el vehículo y en este momento, vean, acelero y vean ustedes cómo se está obteniendo la variación de voltaje del pedal electrónico. Ahí está. Y todo esto va a dar a la computadora. Estos son elementos electrónicos. Todos estos valores que están aquí presentados son valores electrónicos. Y estos valores electrónicos son llevados por medio de sensores a la computadora de motor. Por esa razón, insistimos, sean cuidadosos cuando estén trabajando con los sistemas electrónicos. Porque a veces, por ejemplo, cortan una línea y pelan los cables, la enrollan y le ponen una cinta de aislar. Eso para un circuito electrónico, eso no es lo adecuado. ¿Por qué razón? Porque con la humedad va a afectar esa unión de elementos, de cables. Va a provocar una sulfatación y esa sulfatación va a generar una resistencia en líneas. Y la información que es llevada de un sensor hacia la computadora, una alimentación hacia la computadora, o va a llevar los datos a un actuador, se va a presentar con fallas porque se generan resistencias de contacto, que esa es una falla muy común. Entonces, son datos que yo tengo que verificar. O sea, yo aquí los valores que están reflejados, yo los tengo que verificar. Por eso estamos haciendo hincapié de que cheques línea de datos. Tu escáner no únicamente te va a servir para sacar códigos de falla, sino también para que interpretes línea de datos, para que hagas ajustes. Porque gracias a eso vas a poder explotar tu equipo de forma más importante. Y aquí tenemos un valor. Ve el valor que tenemos. Estamos hablando de la batería. La batería juega un papel importante, su proceso de carga. Yo tengo aquí un valor de voltaje y me dice, este valor es de 12.8 de voltio. El sensor de temperatura me está trabajando también y aquí tengo esos datos. En este momento pueden ver cómo el voltaje de batería está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque lo que hicimos al hacer esta prueba simplemente fue prender y apagar luces, jugar un tanto con las cargas y aquí podemos observar cómo existe una variación de voltaje. Debe de tener hasta un grado de variación de voltaje. Por ejemplo, cuando tú enciendes el vehículo, o más bien me regreso, cuando tú no enciendes el vehículo y checas el valor del voltaje de la batería, debes de tener un valor por ahí de 12.2, 12.4 de voltio. Y en el momento que estás dando arranque, en ese instante debes de tener una caída de voltaje no mayor a 9.5 de voltio. Y una vez que el vehículo ya arrancó, el voltaje debe de subir a unos 14 voltios, 14,5 de voltio, mientras dura el proceso de recuperación de carga de la batería. Pero si tú tienes una batería que se carga más, una batería que se carga más con voltaje, por ejemplo, a mí me ha pasado ver que después del encendido, el alternador me entrega 15 voltios, 15 voltios y medio. Eso es muy peligroso para la batería. ¿Por qué razón?
porque la batería, al recibir mucho voltaje, va a empezar a drenar mucha corriente a través de ella, y como internamente tiene ácido la batería, entonces genera gases en el proceso de carga. Esos gases, como no tienen salida porque están selladas, van a hacer que la batería se infle y empiece cuarteaduras en la batería. Entonces, yo no puedo tener un voltaje superior en el proceso de carga de 15 voltios y medio, por ejemplo. No puedo tenerlo. Yo puedo tener 14.5 y después estos 14.5 van a ir bajando conforme se vaya efectuando el proceso de la carga. Te recuerdo que en el proceso de carga y arranque es importante checar voltaje, es importante checar corriente con la pieza amperimétrica. Un poquito más adelante te lo vamos a enseñar cómo hacerlo. Y te quiero comentar aquí en este caso, bueno, ya estamos viendo también un valor de los sensores de oxígeno. Estamos viendo lo que es el calentador. El calentador de oxígeno es importante. Normalmente los sensores de circonia, los vehículos actuales, tienen 4 terminales, normalmente. Yo sé que también, y tú lo sabes, que los de banda ancha también suelen ser de 4 o de 6 terminales. También es el caso. Llegó a haber sensores de oxígeno desde una terminal, 2 terminales, 3 terminales, etc. Aquí en este caso, uno de los parámetros que estamos checando, y ya hablando de actuadores, estamos verificando la resistencia, la señal que se manda a la resistencia precalentadora del sensor de oxígeno, que es muy importante. Entonces, estamos viendo nosotros ese valor aquí marcado en color verde, lo estamos viendo tanto en voltaje como en porcentaje. Estamos viendo estos valores y estos valores los tenemos reflejados. También vamos a tener la posibilidad de ver a través de nuestra línea de datos valores de actuadores. Y aquí tenemos estos valores, como están. Estoy modificando las RPM y aquí puedo observar cómo tengo cambios en lo que es un poco en la señal que le llega al precalentador del sensor de oxígeno. Lo que ocurre es que me lo marca en porcentaje porque el precalentador del sensor de oxígeno recibe una señal de PWM. El PWM es una señal la cual cambia su anchura y todo eso se mide por porcentaje. Por eso me está diciendo el porcentaje que está aquí indicado y aquí me dice el 30%. Este es el PWM. Te recuerdo que cada vez mayor cantidad de componentes en los vehículos están trabajando con este parámetro PWM, el cuerpo de aceleración, las válvulas BBT, en este caso el sensor de temperatura del sensor de oxígeno, el elemento calefactor del sensor de oxígeno, va a estar trabajando con PWM. Entonces familiarízate con todo este proceso. Y no se te olvide que en Electronic Servicio, bueno, estamos trabajando para ustedes fuertemente. Estamos editando, este es el manual de la NP300, que es este manual, el cual estamos editando. Es un manual a todo color. Ya trae información de lo que son desde formas de onda, mediciones de voltaje con multímetro, pero también contiene línea de datos, ya estamos poniendo línea de datos, e incluye información de inmovilizadores. Este es el manual y te va a interesar mucho, te va a servir mucho, ojalá lo puedas tener ya en tu centro de servicio y si pides el del Chevrolet Spark, sería fabuloso. Contáctate con nosotros. Y por cierto, para checar muchos elementos del vehículo ya fuera, o sea, cuando ya detectaste a través de línea de datos, de tu escáner, que algún componente está fallando, es momento que lo saques del vehículo y lo compruebes, lo cheques, lo midas, lo verifiques para ver ya al 100% si está mal tu dispositivo, lo sacas y
hicimos el diseño de este equipo, que es el Sense 22, el cual nos entrega una señal de PWM, tiene punta lógica, tiene medidor de continuidad, tiene voltímetro, genera una señal del sensor de oxígeno simulada para que si estás sospechando que está trabajando mal tu sensor de oxígeno, lo quites y reemplazcas. Sensores de circonia. Tiene salida de 5, 8 y 12 voltios que son útiles porque a veces, por ejemplo, algún actuador o algún sensor no funciona bien porque no le llega bien el voltaje. Entonces puedes desconectar y de aquí brincas el voltaje. También le pusimos un potenciómetro para poder simular algunos sensores y hacer pruebas. Asimismo, te prueba sensor CKP, te prueba sensores MP y todas las bobinas de encendido. Te checa todas las bobinas de encendido, tiene medidor de nivel y también, algo bien importante, le pusimos una salida de PWM. Aquí sale PWM y esta salida de PWM te permite hacer comprobaciones, por ejemplo, en alternadores que trabajan con PWM, válvulas BBT, sirve como pulsador de inyectores y le estamos dando cada vez más aplicación, más uso. ¿A quién? A tu Sense 22. Y en este momento te colocamos los datos de Electronic Servicio por si se te ofrece algo, pues los contactes para que veas cursos, etcétera. Muchas gracias. Soy José Luis Orozco y soy de Electronic Servicio. Y muchas gracias a UTEL por haberme invitado a este evento.